Esta mañana, ¿verdad? Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por un domingo más para celebrar la resurrección y la victoria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La cruz del Calvario. Cada uno de nosotros entendemos a través de las Escrituras qué es lo que Dios ha hecho a través del Hijo en nuestras vidas, ¿verdad? Esta mañana nosotros comenzaremos el estudio de la primera carta de Juan. Invito a que busquen en sus sagradas escrituras para que tengamos a mano nuestra Biblia y poder entender un poco de esta verdad bíblica. Quiero leer los primeros 4 versículos de esta carta, no sin antes solo recordar algo, hermanos. Es el deber de nosotros como iglesia. La obra del Señor como un eje se mueve sobre nosotros, y que no quede en un baúl o en una gaveta engavetado el conocimiento y el actuar acerca de la pluralidad de pastores y del diaconado para el establecimiento firme y el seguimiento continuo y crecimiento de esta iglesia local. No nos podemos quedar solo en mero conocimiento, tenemos que actuar. Esta carta que hoy vamos a comenzar, usted va a ver que los hombres que escribieron y se atrevieron a predicar eran hombres que tenían valor, y no hay ninguna diferencia. Usted y yo estamos en ese camino, estamos en esa brecha, y estamos en ese camino angosto, y es nuestra responsabilidad el sostén de esta iglesia y de plantar otras iglesias. Así que medite y órale a Dios, pluralidad de pastores y diaconados. Estamos claros, ¿verdad? No quedemos solo en que nos enseñaron y ahí quedamos, tenemos que actuar. Vamos a leer los primeros 4 versículos de la primera carta de Juan, y dice así: la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar. Gracias, buen Dios y Padre soberano, porque nos das la oportunidad de acercarnos a esta carta de Primera de Juan para entender, Señor, lo que usted quiere decirnos y lo que dijo a esa comunidad, a esa audiencia. Pedimos que tu misericordia, tu palabra, tu verdad esté en nuestra vida, que nuestro oído, nuestro corazón esté atento, Señor, a lo que dice esta carta. Permítenos crecer y avanzar, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de conocer el ser de Dios. Bendícenos esta mañana, perdónanos, permítenos gozarnos y disfrutar de esta verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso y único de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hay cosas que nosotros debemos de tener presente, de que no las sabemos todas, ¿verdad? Juan, en esta carta, él quiso hablar a una comunidad o a varias comunidades cristianas, y yo pienso, según la Escritura, de que eso sigue latente para nosotros. No somos diferentes, somos personas que hemos sido transformadas por el Evangelio, pero a veces, y no creo que de los que estamos aquí diga, hermano, no, yo no paso, yo les digo que sí. Hay ocasiones que nosotros decimos, ¿seré realmente salvo?
O a veces hay días que yo digo, yo no soy cristiano. Yo recuerdo que siempre una de nuestras charlas con los hermanos que nos reuníamos de otros lugares, usted quiere saber si es salvo o si está haciendo bien o está haciendo luz para los demás, lea primera, segunda y tercera de Juan. John MacArthur decía, enseñando doctrinas de la Biblia, tómese como tarea por 15 días leer primera de Juan. ¿Se imagina eso? Yo le soy honesto, yo lo leí apenas 8 veces y somos indisciplinados. Pero cada vez que usted lee estas cartas, usted se da cuenta de muchas verdades. Entonces espero que usted medite, ¿verdad?, en lo que vamos a predicar, no solo hoy, sino una serie de sermones positivos, consecutivos, de 5 capítulos de la carta de Juan. Comienzo mi sermón. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estudiaremos la pequeña pero grandiosa y poderosa carta de Primera de Juan. Nos centraremos en el estudio exegético de esta carta para conocer lo que Dios quiso comunicar y quiere dar a conocer a su audiencia. Espero, hermanos, que sea de bendición a nuestra vida y quitemos todas dudas en nuestra vida en cuanto a si somos salvos o si realmente entendemos el glorioso Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los 4 textos que leí, ¿verdad? Ya usted se pudo orientar un poco acerca de lo que se va a predicar. Antes de entrar en el contexto de estos versículos, creo que sería bueno conocer un poco del origen de la carta de Primera de Juan. Miré necesario, antes de comenzar a predicar Juan, que conociéramos un poco de esta carta. En su estilo y contenido, Primera de Juan sigue muy de cerca el Evangelio de Juan. Es casi con toda certeza que se trata del mismo autor. Muchos, ¿verdad?, dirán, nosotros hemos leído primero, hemos leído el Evangelio de Juan. Entonces estamos estudiando, ¿verdad?, indagando que Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Evangelio de Juan fue escrito por el mismo escritor, autor. ¿Cómo yo confío más en esto? Yo estoy de acuerdo con esta conclusión de historiadores y estudiosos de la Biblia, como no es que de verdad nosotros seamos, es que lo que ellos dicen es la verdad absoluta, pero sí tenemos testimonio que estos hombres se han preocupado por el estudio de la Sagrada Escritura. Y yo agarré como referencia al hermano Arcee Sproul y al hermano John MacArthur, de que ellos dicen de que Primera de Juan fue escrita por Juan también, del Evangelio de Juan. El escritor de Primera de Juan es el mismo del Evangelio de Juan por su similitud en sus escritos. Ejemplo, en Primera de Juan 1:1, miren lo que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al Verbo. Ahora nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice lo siguiente: disculpe, hermano, está bien finita la hoja a veces. Recordemos lo que dice Primera de Juan 1:1, ¿verdad? Ahora mire lo que dice el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si usted quiere profundizar más en esta verdad, y en su caso usted puede leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 35, Juan capítulo 20, versículo 3 al 8,
y Juan capítulo 21, versículo 24. Según los historiadores, ¿verdad? Y los que estudiosos de la Escritura, igual nuestro trabajo como expositores de la Escritura es investigar. Este Juan es el hijo de Zebedeo. Entonces usted puede indagar más sobre eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué fue escrita Primera de Juan? Leyendo y meditando en su escrito, fue escrita para advertir, y ahí está como la esencia de esta carta. ¿Por qué? Y espero que usted medite, porque para mí, que nosotros somos diferentes o que hay otra historia en el Evangelio o en la historia de la humanidad del Evangelio, no ha cambiado mucho. Que hay otros matices, otras cosas, pero seguimos en una lucha, en una batalla. Leyendo y meditando en su escrito, fue escrita para advertir y instruir a los lectores sobre falsas enseñanzas. Esto él hace mención de falsas enseñanzas en 1 de Juan 2:26. Y dice lo siguiente. Perdón, ahí me equivoqué. Primera de Juan 3:7. Respondiendo Jesús, disculpe hermano, yo estoy en Juan. Sí, disculpe. Ok. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis, 27. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Ahora en el 3:7 dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y lo que dijo el hermano Luis también es certeza de esto. Regresemos al 2:26. ¿Por qué Él escribe esto también? Os he escrito esto sobre los que os engañan. Y el 27 da testimonio, ¿verdad?, de lo que Él quiere que estén convencidos. Es evidente que ahí había problemas. Aquellos falsos que negaban que Cristo había venido en la carne, Él está escribiendo porque habían falsos maestros que negaban que Cristo había venido en la carne. Si nosotros queremos dar más veracidad y decimos, hermano, ¿cómo sabemos nosotros si que Jesús vino a la tierra y luego resucitó? Hay varios pasajes en la Biblia que al final yo los compartiré, pero a mí me parece interesante lo que dice ahí mismo Primera de Juan 4, versículos 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que dice, y que ahora ya está en el mundo. No quisiera meterme mucho ahí, hermano, pero cuando nosotros escuchamos esa palabra anticristo, se nos vienen muchas ideas, ¿verdad? Pero Él está diciendo quiénes son los anticristos. ¿Quién es anticristo? Aquel que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne. Alguien que niega a Cristo. Entonces no podemos entrar en tanta polémica en cosas como futuras o pasadas o presentes, cosas místicas. Cuando Juan está diciendo quién es anticristo.
Entonces nosotros como cristianos debemos de estar creyendo en esa verdad y debemos de identificar quiénes son esos anticristos. Esta enseñanza sostenía, ¿verdad?, de estos falsos maestros, que Cristo solo apareció en un ser humano. Eso era lo que Juan estaba escribiendo. ¿Por qué fue escrita la carta de Juan? Porque había hombres, falsos maestros, que estaban enseñando esto, que Cristo solo apareció en un ser humano, y no así en una encarnación divina, real y salvadora, que pudiera morir como expiación por los pecados. También dice esta enseñanza que Cristo solo aparentó morir. Estos falsos maestros decían esto. Se especula mucho sobre quienes eran de forma precisa. Solo se especula, pero no sabemos realmente quiénes eran estos hombres, estos falsos maestros. La carta no ofrece mucha información sobre ellos, pero sí sobre la enseñanza que Juan censuraba de ellos. También Juan condenaba esto. Se conoce de manera general desde la historia cristiana primitiva que estos falsos maestros estaban ahí. Desde que comenzó la iglesia ya habían falsas enseñanzas y falsos maestros. Usted puede leer en los evangelios que cuando Cristo muere, los soldados que estaban cuidando la tumba, ellos miraron y sufrieron algo. Pero ¿qué hicieron los sacerdotes? Ellos pagaron cierta cantidad de dinero para omitir esa verdad. Entonces es verídico que desde ese tiempo sufrió un cambio la verdad. Y lamentablemente, hermanos, la historia antigua y en nuestro contexto es así. Usted va a ver hoy en día la gente que dice tantas cosas acerca del Cristo, acerca del Evangelio, va introduciendo tanto misticismo, algo místico. Entonces podemos caer a veces en esta falsa enseñanza. Esto se llamaba docetismo, y esta palabra es del griego dokeo y significa parecer o aparentar. Ellos parecían o aparentaban que estaban confesando, y de cierta manera ellos decían ser creyentes en Dios. El docetismo fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. La palabra docetismo, ya dije, viene del griego dokeo, que significa parecer. Para el docetismo, Jesús solo parecía tener un cuerpo humano, como el nuestro. ¿Qué permitía esta herejía? Permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión que parecía ser humano. Voy a omitir algo ahí por el tiempo. ¿Sabe cuál era el problema así con esta secta, con esta herejía? Yo respeto el comentario, el consejo de mi pluralidad de predicadores, y tenemos que ver el Evangelio, qué era lo relevante, qué era lo preocupante de esta mala enseñanza. El problema del docetismo es que niega las verdades fundamentales del Evangelio, es decir, la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces no murió, decían ellos, no murió realmente. El docetismo enseñaba que su sufrimiento en la cruz fue una mera ilusión. Y si Jesús no tuvo un cuerpo físico, no pudo haber resucitado corporalmente de entre los muertos. Sin la muerte y resurrección reales de Jesucristo, no habría evangelio, no predicaríamos esta verdad. Juan no estaría predicando en esos tiempos, y es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:17. Si Jesucristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. ¿Y cómo doy testimonio de que Jesucristo sí resucitó? Por favor, lea en su casa Lucas capítulo 24.
del versículo 39 al 43, donde usted va a ver la verdad de que Jesús habló con 2 discípulos y se manifestó más. Y él mismo da testimonio de su resurrección y de esa verdad. Fecha y destinatario de esta carta. Para la fecha de primera de Juan, proviene de compararla, hermanos, con otras cartas, no en la Biblia, pero sí de hombres que profesaron la fe cristiana. Por ejemplo, las cartas de Ignacio y Policarpio. ¿Quién era Policarpio? Policarpio fue discípulo de Juan. Policarpio escribió acerca de estas falsas enseñanzas, pero él fue más consistente y más abundante en estos escritos. Él fue más específico. No he tenido tanta la oportunidad de leer, pero pienso que Policarpio identificó mejor estos falsos maestros. Ignacio fue discípulo de Policarpio. Entonces, se supone que Policarpio muere en el año 150 y luego Ignacio más eran ancianos ya cuando ellos mueren. Y Policarpio se sintió privilegiado porque él murió en la hoguera por censurar estos falsos maestros. Se supone que la carta de Juan se le da un fechaje entre los años 110 después de Cristo, pero más específicamente por esta carta de Policarpio y de Ignacio, que fueron escritas en el 110, se dice que la carta de 1 de Juan fue escrita 60 años después de la muerte de Cristo. Entonces se fecharía en el año 90 para tener una fecha más específica. Eso yo lo indagué más con el hermano Arce Sproul y el hermano John MacArthur, y también con el Evangelio, Coalición por el Evangelio, 9 Marcas, indagué eso, para que no piensen que yo solo hice, creo que dice eso, no, y también uno estudia para traer esta verdad. Pero el contenido más principal, hermano, es que estos hombres están luchando contra esa falsa enseñanza. Por eso cuando comenzamos, es su trabajo, es mi trabajo, censurar la falsa enseñanza. Yo solo a veces pienso, y tengamos cuidado, solo cuando decimos las iglesias enfermas o hermanos que están en ese proceso. Usted debe ser conciso, preciso y valiente en decirle la verdad a aquel aún, que sea su amigo y su hermano. Puede ser su mamá, puede ser su esposo o su hermano, pero usted tiene que decir la verdad. Pareciera que fue escrita para un grupo de diferentes iglesias, no como las otras cartas, por ejemplo, de Pablo, escrita a Éfeso, a Roma, a otros lugares. Pero Juan era a una concurrencia bastante abundante, iglesias distintas. ¿Qué es lo interesante de esto? Entonces quiere decir que esta falsa enseñanza se estaba introduciendo muy rápidamente. Yo les quiero decir algo, hermano. En nuestros tiempos se está introduciendo como un cáncer que avanza rápidamente esta falsa enseñanza. Entonces, Juan está preocupado por eso. Y con este escrito, Pablo está diciendo, por favor, léalo y vuelvan a ese principio de lo que oímos y tocamos y vimos. ¿Y de qué es lo que nosotros hablamos? Nosotros tenemos que dar testimonio de esa verdad. No hay un lugar y un grupo específico que diga la historia. Juan hace distinciones en los verdaderos creyentes y seguidores del único y verdadero Dios. Juan habla de los verdaderos creyentes que están equivocados y no tan cerca del único Dios. Hay dos cosas muy importantes en esta carta, que él está escribiendo a los hombres y mujeres que creen en el único y verdadero Dios, pero también él está escribiendo a los que creen en el único Dios, pero que no están tan cerca de Dios. Y eso pasa también en nuestras iglesias hoy en día. Gente que está aquí, que cree en Dios, pero que no está tan cerca de Dios.
Y la preocupación de Juan es que con esos falsos maestros ellos puedan ser engañados o que no tengan suficientes armas para defenderse de esos falsos maestros. Entonces nosotros debemos estar conscientes. En primer lugar, Juan usa palabras o términos como amor y aborrecimiento. En esa carta aparece bastante esta palabra para hacer la distinción, para distinguir entre los verdaderos creyentes en el Dios de Israel, que yo le puse entre paréntesis, seguidores de Jesús, y él usaba, los escritores de hoy usan esta palabra, y los pseudocreyentes, entre paréntesis, los líderes judíos que no creían. ¿Que no creían en qué? Dicho lo primero, que no creían en la encarnación, resurrección de Jesucristo. Juan, primero Juan en la historia de la Biblia. Juan escribe como uno de los testigos presenciales del punto de inflexión. ¿Qué es inflexión? Él está atacando la desviación o torcimiento de la verdad. Juan miraba el Evangelio como una cosa recta o real y verdadera. Entonces él dice que él no está de acuerdo con eso. En esa historia, en la historia de 1 Juan, él quiere dejar bien seguro en la vida de los creyentes que la obra redentora de Cristo no sufre transformación. Que no sufre transformación. Todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento empiezan a cumplirse con la encarnación del Hijo de Dios. Y Juan fue testigo de esta encarnación. Primera de Juan 1:3, ya lo leímos. Los contrastes entre la luz y las tinieblas traen a la memoria la historia de la creación en Génesis capítulo 1. Su referencia a los hijos de Dios, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros somos luz, dice Juan. Y los hijos del diablo, en Primera de Juan 3:10, él dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Trae a la memoria la distinción que Dios hace entre la simiente de la mujer y la de la serpiente, Génesis 3:15. Juan presenta toda la vida cristiana como una continuación de la batalla espiritual cósmica que empezó en la caída y continúa hasta el juicio final. Nuestros enemigos en la batalla están representados todos como anticristos. ¿Qué son anticristos? Que niegan la encarnación del Hijo de Dios, o en estos tiempos actuales, manifestaciones extrañas. Por ejemplo, Dios me está hablando, o Dios hizo esto, o se apareció. Entonces tengamos cuidado. O, como dice Jeremías, hagamos distinciones entre la palabra y un sueño. Un sueño no tiene el mismo peso que la palabra. Miguel Núñez decía: el que tiene su sueño, cuente su sueño. Pero ¿qué tiene que ver un sueño con la palabra? Entonces Juan está preocupado porque estos hombres, y el mismo Jesús sabía que ya había problemas de eso cuando va en la barca y los discípulos dicen: un fantasma. Había problemas de creencia en eso. Entonces Juan está diciendo: se está introduciendo nuevamente y seriamente este asunto de creencias, de culturas griegas, de cosas bien extrañas. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, en eso. Aunque la batalla cósmica continúa, Juan deja bien claro y no hay dudas acerca de quién será el vencedor. ¿Quién es el vencedor? ¿Quién ya venció en la cruz? Fue Cristo. Cristo es el que venció. Miren, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Primera de Juan 2:8 dice eso, y lo leo. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya. Hermano, esa palabra está en el presente ahí, y la Biblia es real y verdadera. Esa palabra está presente para nosotros. La luz, Jesús dice que Él es la luz, y la Biblia dice que nosotros somos luz. Está presente, y nosotros somos la luz del Evangelio. Asunto y propósito de la carta de Juan. Juan, siendo un testigo ocular de la encarnación del Hijo de Dios, está dispuesto a enseñar y proclamar esta verdad a cualquier comunidad que se dicen ser hijos de Dios. Si Juan estaba dispuesto y está enseñando eso a los discípulos, a la gente de esos tiempos, nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo. Voy a tomar de ejemplo al hermano Salomón, al hermano Ronald, al hermano Cristóbal, que están más recientes, porque ellos vienen a esta iglesia, a este lugar. Yo no tengo que dar por sentado que ellos son ya unos hombres verdaderos cristianos. Tanto el pastor como los predicadores y los hermanos de esta iglesia tenemos que sentarnos con esos hombres y ver y oír qué es lo que ellos creen, por el sanamiento de ellos mismos y el sanamiento de qué, de esta iglesia local, de este cuerpo. Pero es maravilloso que ellos están aquí. Pero ¿quién va a hablar? ¿Quién se va a sentar a veces con ellos? Porque entre nosotros, yo decía en el instituto, y lo hicimos con los muchachos, de 10, tal vez 2 consideraron que era el Evangelio. Nosotros tenemos conceptos muchas veces extraños de qué es cierta cosa, en fin. Entonces, Juan estaba dispuesto, y su propósito era de dejar bien sentado la verdad. Juan es uno de los testigos elegidos que vio y oyó y tocó al Hijo de Dios, el cual había existido desde el principio y cuya eterna comunión con el Padre se extendió ahora con los que confiaban en el Hijo de Dios. Esta extensión de que él creía tiene lugar por medio de la proclamación del Evangelio. Primero apostólico y ahora en nuestra actualidad, incluyendo los escritos de la Biblia. Ahora la primera carta de Juan es metido como en una parte del Evangelio para nosotros. Antes de cualquier idea en esta carta, Juan quiere dejar bien claro que él no era diferente a ellos, a los demás pecadores. Para poder él acceder a esto, él recibió un llamado especial, lo que nosotros llamamos gracia soberana, de aquel que ahora él anuncia como el único medio para la salvación y vida eterna, el único que tiene la verdad. Primera de Juan, como el Evangelio de Juan, está tratando de llevar a las personas a proclamar la verdad. En Primera de Juan, versículo 1, aparecen algunas palabras relevantes. Por ejemplo, lo que era. Juan lo que está haciendo ahí es replicando ahora en la obra apostólica lo que él recibió. La obra de anunciar en la persona de Cristo. Si usted recuerda, en Juan capítulo 1, él dice eso, que él está anunciando el principio, que era el verbo. Y ahora aquí en Primera de Juan él está diciendo lo que hemos oído, lo que hemos visto, tocante al verbo. John MacArthur y R.C. Sproul hablan acerca y lo llevan más allá del principio de Génesis, pero hablando más en el Evangelio, lo que Juan está queriendo decir, yo estoy testificando al principio del Evangelio. Y yo estoy llevando esto a las primeras palabras de Jesús y cuando Jesús vino a esta tierra en la encarnación. Es lo que él está tratando de explicar a esos seguidores y audiencia. Y es lo que él está tratando de explicar a nosotros. Que el Evangelio no tiene que cambiar. Lo que él oyó de Jesús, lo que él entendió de Jesús, él está hablando y nosotros también lo vamos a hacer. Aparece otra frase, desde el principio,
Juan está llevando a la audiencia de esta carta de dónde nace este principio de proclamar este evangelio. Ya lo leí en 1 Juan 1:1, lo cual se recalca en 1 Juan 1:4, y dice así: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él no escribe otro tema o otra cosa extraña, ya lo que se había dicho, diciendo: ellos son testigos oculares y obedientes, no solo él, sino los otros apóstoles. Recordemos que ya han pasado aproximadamente 60 años y Juan está diciendo: todavía me parece escuchar, todavía me parece ver los movimientos de los labios de mi maestro, todavía siento mi corazón palpitando al descubrir esa verdad. Juan está anciano. Juan está bastante cansado de la vida, de la edad del sufrimiento. Pero él dice: a mí no se me ha olvidado nada. Juan Calvino decía: yo no voy a hablar lo que el texto no dice, porque el texto es lo que Dios dijo y dice. Juan decía: yo no voy a decir lo que yo he sufrido, mi peregrinar. Yo voy a regresar con ustedes al principio. Entonces nosotros debemos hacer eso. Él dice: Él es el que se nos dio. Recuerden y crean, por favor. Este es en 1 Juan. Él está diciendo: por favor, escuchen. Aunque miren ilusiones, aunque miren milagros de otros hombres, Jesús vino a esta tierra. Jesús es el único camino para la vida eterna. Juan persiste que el mensaje no cambia, que es el mismo y está latente en su fin, en su proclamación. Su corazón y mente están como la de un niño cuando usted le dice que le va a dar un regalo. ¿Qué pasa con la mente de un niño cuando usted dice que le va a dar un regalo? Pueden pasar una semana y le va a recordar, papi, tú me dijiste esto, así, tal día y tal hora. Juan dice: yo todavía tengo ese mensaje. Juan está anciano y sigue luchando para que el evangelio no sufra cambios por las influencias de modas mundanas actuales o por pensamientos filosóficos. En ese tiempo lo que estaba luchando él era por la cultura y las creencias griegas. Lo que han tenido, ¿verdad?, un poco de estudiar, ¿verdad?, un poco la cultura griega. Mira, había mucha mitología, muchas creencias en deidades. Y contra eso está luchando ese anciano. ¿Con qué lucha él? Con la verdad, con ese principio, con ese verbo que se hizo carne. En estos primeros versículos apuntan a los recuerdos vividos de la persona de Cristo que el apóstol concibe durante toda su vida. Hay una película animada que él está hablando, narrando, y está con dos hombres hablando, y está bien anciano, ¿verdad? Es algo simbólico. Y él tiene una precisión y un talento para exponer la vida y obra de Cristo. Y yo digo, este hombre tenía una fe grandiosa. Para Juan, aunque habían pasado muchos años, esos recuerdos quedaron tan fijos en su mente que pudo escribir como si todo acababa de suceder. Juan usa términos para determinar y afirmar con tono enfático y enérgico la realidad física de Jesús, pues un espíritu no puede ser oído, observado ni tocado como Jesús lo fue por parte de Juan y los demás discípulos. Juan testifica que él vio y tocó al Hijo de Dios, ese Hijo que nosotros adoramos,
ese Hijo que se entregó en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos decir que somos salvos y que somos luz en este mundo. Nosotros no adoramos a un Dios que está muerto, sino a un Dios que vive, un Dios que por amor se encarnó entre los seres humanos para quitar nuestros pecados. Y Juan está sufriendo eso. Y esa verdad, él dice, es la que me mueve. A pesar de mi dolor, a pesar de ser anciano, yo sigo luchando y no tengo miedo de morir, porque la verdad se proclama. Y es esa verdad que debe estar en nuestros corazones. Es esa verdad que nos debe de mover, porque allá afuera hay personas que están creyendo un evangelio erróneo, un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Hombres que se han empoderado de púlpitos para decir algo que no es bíblico, algo que está dañando familias enteras y que los va a llevar. Yo no temo al infierno, yo temo a la ira de Dios. Y esos hombres y mujeres están llevando a estas personas a la ira de Dios. Juan está preocupado por eso. Después de su resurrección, la verdad siguió latente en los corazones de ellos. Hay algunos versículos, no solo en Juan, sino en Hechos 4:20, usted lo puede leer en su Biblia, en su casa. Juan 4:19-35, segunda de Pedro 1:16, Juan 1:14, primera de Juan 4:4, Juan 20:27, dan testimonio de que Jesús, después de su muerte y su resurrección, estuvo entre los vivos. Conclusión, ¿te das cuenta, hermano y amigo? ¿Escuchas estas verdades bíblicas de Juan y otros cristianos? Están recordando lo que oyeron y vieron. Y esto es lo que los mueve a defender esta verdad de los falsos maestros que dicen creer en Dios. El problema hoy en día, en la actualidad, que estos falsos maestros dicen creer a Dios, hablan de Dios, pero yo les voy a decir la verdad, ellos pueden hablar de Dios, pero no conocen a Dios. Yo les digo que cualquiera puede hablar de Dios, pero conocer el ser de Dios es a través de la gracia soberana de Él mismo. Conocer del ser de Dios. Hermanos, que usted reciba el conocimiento de la verdad de Dios. Hermanos, de cuestión de tiempo y de, como decimos nosotros, de quemarse las pestañas. Porque usted tiene que leer todo el consejo de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis. Porque Juan no va a introducir su primera carta a la brava o porque él quiso. Tiene que encajar eso ahí, en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia. Ahora, dirás, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo creo en Jesús como mi Salvador, pero la pregunta es, ¿en este Jesús que tú crees es el Jesús del que habla primera de Juan, del que habla toda la Biblia? Si tú te das cuenta que hay alguna persona de que se dice creer en Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, es tu trabajo, es mi trabajo hablarle del verdadero Jesucristo. Juan recalca que nos autoexaminemos para si estamos en luz, porque Jesús es luz. Cuando leo esta carta puedo sentir la convicción de un hombre que creyó hasta los últimos días de su vida y que no dudó en proclamar esta verdad tal como la recibió. Nosotros no podemos variar por sentimentalismo, por ideología, por familia, por posición. No podemos bajar el estándar de la verdad.
A como se la tengo que predicar a alguien que está con cáncer, se la tengo que predicar a un mendigo, a un rico, a un pobre, a un negro, a un blanco. Y algo que a mí, mi persona, sí me costó dejar fue que yo cambiaba la verdad. Pero ahora yo le puedo decir con toda certeza, no importa cómo se vaya esa persona. Y si se va enojada, mejor. Porque ahí me da certeza de que le he dicho la verdad. Yo le decía a los muchachos del instituto, no le diga a un converso que Dios lo ama. Usted lo está engañando porque aquel se va a creer, voy a seguir en mi borrachera, en mi adulterio. Dígale que Dios está molesto contra su pecado, contra su práctica. Porque Salomón está con nosotros y Salomón está en malas prácticas, pero quiero un miembro más en esta iglesia. No, yo tengo que decir la verdad, porque la Biblia lo dice. Y mi autoridad es la Escritura. ¿Por qué? Porque es un libro, porque es la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser luz. Yo no dudo en creer que Juan proclamó esta verdad tal como la recibió. Es por eso que esta mañana te recuerdo cuál fue el principio y trabajo de Jesús en su ministerio. Busquemos Marcos, ya voy terminando, hermanos. Marcos capítulo, busquemos a Marcos, ¿no? Vamos a pasar a Martín. El Evangelio de Marcos. Ahí me especifico mejor, ¿verdad? Porque ustedes me pueden decir, ahí está sentado, hermano. Mire, Jesús inicia su ministerio. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Basado a eso, Juan, claro, Jesús expandió luego sus enseñanzas, pero basado a ese principio, el reino se ha acercado. Dios está entre nosotros a través de su reino, pero Él dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Si nosotros encontramos la palabra arrepentidos, ¿será que era solo para mí, solo para esa gente? Si Jesús lo dijo, era para todos, arrepentidos. Y Él dijo, y tienen que creer el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas, porque hay malas noticias para nosotros. El tiempo que vivimos es real, hermanos. La falsa enseñanza abunda, pero como dice este texto, recuerda, el tiempo está listo y Dios se ha acercado. ¿Cómo? A través de su Hijo. Créelo, Cristo estuvo entre los hombres para redimir tus culpas. Y Juan te exhorta a través de este escrito y te pregunta, nos hace esta pregunta, y la carta lo dice, ustedes lo van a ver que varias veces van a escuchar, ¿eres luz o tinieblas? Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas, nunca tendrán comunión. A Dios sea la gloria. Gracias, buen Dios, porque nos has permitido, Señor, proclamar una porción de tu Sagrada Escritura. Permítenos ser luz, Señor. Permítenos que el Evangelio sea proclamado, que los falsos maestros sean convencidos, pero también entendemos, Señor, que la cizaña y el trigo estarían ahí, Señor, y que muchos de estos falsos maestros persistirán hasta el final de los días. Pero como dice Mateo capítulo 7, en aquel día tú les dirás, apartados de mí, nunca os conocí. Y tu palabra es fuerte, dice, malditos, nunca hicieron mi voluntad. Señor, nosotros no queremos estar ahí, Señor, en tu vida bendita. Queremos ser luz, Señor. Iglesia bíblica de Carazo quiere ser luz. Permite que sea un faro para otras iglesias. Que los hombres y mujeres que están aquí puedan
y deban proclamar esta verdad, Señor. Este anciano es un gran ejemplo, Señor, para nosotros. Su corazón y su mente permaneció firme y la vejez no confundió la verdad absoluta del Evangelio. Permítenos, Señor, convencer con tu verdad a la audiencia que se nos presta cada domingo, que nos mira a través de las redes sociales. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.